Bienvenido a Programa con Leo. En este video hablaremos de los siguientes conceptos básicos de JavaScript: las variables y las constantes, los tipos de datos primitivos, cuál es la diferencia entre el tipado estático y el tipado dinámico, y aprenderemos a utilizar el operador typeof para encontrar el tipo de dato de los valores. Si estos te parecen conceptos que suenan muy complicados, no te preocupes. La verdad, este tema es muy sencillo. Acompáñame en la siguiente lección. Hablemos del primer concepto, la variable. ¿Qué es una variable? Dicho de manera sencilla, una variable es un contenedor para un valor. Para poder visualizarlo un poquito, vamos a ver esta imagen que está aquí en la pantalla. Puedes visualizar a una variable como si fuera una caja. Un contenedor para un valor. Por ejemplo, esta caja contiene el valor de Bob, esta caja el valor de Chu y esta caja el valor 35. Y vamos a verlo en código para verlo de manera más concreta. Aquí en mi pantalla puedes ver Visual Studio Code. Estuvimos trabajando con Visual Studio Code en la lección pasada. Y pues vamos a abrir la página que creamos en Google Chrome. Open with Live Server. Vamos a abrir la consola. Y aquí podemos ver Hola Mundo, que es lo mismo que tenemos en nuestro archivo de JavaScript. Pero vamos a borrar ahora este código y vamos a utilizarlo para crear una variable. ¿Cómo se crean las variables? Bueno, primero escribimos la palabra clave let, L-E-T. Y nota por favor que todas las letras son minúsculas, ¿ok? Y luego vamos a poner el nombre de nuestra variable, que es como una etiqueta. Vamos a llamarle customer o cliente. Y luego el signo de igual. Y luego ponemos el valor que le queremos asignar a la variable. Entre comitas yo voy a poner el nombre Leo. Tú puedes poner tu nombre si gustas. Y aquí ya creamos nuestra primera variable. He visto algunos estudiantes que ponen la letra L en mayúsculas. Si haces eso no va a funcionar. Asegúrate que todas las letras de let, L-E-T, todas son minúsculas. ¿Ok? Entonces es let, el nombre de nuestra variable y luego el signo de igual y el valor que le queremos asignar a la variable. Y vamos a imprimirlo a la consola. Vamos a escribir console.log y vamos a poner ahí nuestra variable. Vamos a guardar el archivo y como puedes ver aquí, pudimos accesar el valor de la variable después. Y por eso es que dice aquí Leo. Ahora, ¿por qué tienen el nombre de variables? Bueno, la razón es porque el valor puede variar. Variables, variar. Por ejemplo, aquí cuando inicialicé mi variable le puse el valor Leo, pero después le puedo cambiar el valor. El valor puede variar. Voy a guardarlo. Y ahora me imprime fulano porque cuando la inicialicé le puse el valor Leo, luego le cambié o le varié el valor a fulano. Entonces cuando le imprimo la consola ahora tiene el valor de fulano. Ahora un pequeño paréntesis. Si esto no está funcionando para ti, asegúrate de haber guardado el archivo de index.js. He visto algunos estudiantes que dicen que no les está funcionando cuando me doy cuenta que en realidad sí lo hicieron bien, solamente les faltó guardar el archivo. Hay varias reglas en cuanto a ponerle nombre a las variables. ¿Cuáles son estas? Bueno, una regla es que no puede ser una palabra clave reservada. ¿Qué es una palabra clave reservada? Bueno, aquí hay una página web y voy a poner el vínculo en la descripción de este video si quieres accesarla después, que nos da una lista de palabras clave. Estas son palabras que JavaScript usa para otros propósitos y no podemos utilizar estas palabras para darle nombre a nuestras variables. Por ejemplo, aquí hay una lista de estas palabras como break, case, catch, class, const, continue. Por ejemplo, yo no puedo crear una variable que se llame break. Si lo intento hacer, let break igual a test. Se fijas que aquí me enseña unas rayitas rojas diciéndome que hay aquí un problema. No puedo crear una variable que tenga el nombre de break. Tampoco puedo crear una variable que se llame continue, porque esta es una palabra clave reservada. Entonces esa es la primera regla de ponerle nombre a las variables. No pueden ser palabras claves reservadas. ¿Cuál es otra regla? Los nombres de las variables no pueden empezar
con un número. Por ejemplo, el nombre aquí de mi variable customer no puede empezar con un número. Aquí está. 1 customer, eso no funcionaría. Sí pueden terminar con un número, como customer 1, pero no pueden empezar con un número. Otra regla es que los nombres de las variables distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, aquí yo creé una variable que se llama customer, todas minúsculas, pero si yo después hago otra variable que se llame customer, empezando esta con mayúscula y esta todas minúsculas, estas son dos variables diferentes. Entonces, los nombres de las variables distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Otra regla de las variables es que no pueden contener guiones. Por ejemplo, no puedo tener esto. No puedo poner un guión en el nombre de las variables. ¿Ok? Tampoco pueden contener un espacio. No puedo hacer esto tampoco. Querer que haya un espacio en el nombre de la variable. Si quieres usar 2 o 3 palabras o más para los nombres de las variables, puedes utilizar lo que se llama una convención estilo camello. ¿Qué es eso? Bueno, por ejemplo, si quieres llamarle a esta variable customer name, lo harías así, customer name. O vamos a decir que quieres tener 3 palabras. Entonces, aquí está, customer first name. Como te fijas, todas las letras de la primera palabra son minúsculas y después de allí, la primera letra de cada palabra es mayúscula y las demás son minúsculas. A esta convención se le llama convención estilo camello o camel case. ¿Por qué se le llama estilo camello? Bueno, si vemos aquí esta imagen en Wikipedia, es porque esa manera de escribir los nombres de las variables dicen que se parece a un camello. Pero bueno, de ahí es donde viene el nombre estilo camello. Hablemos ahora de las constantes. ¿Qué es una constante? Bueno, una constante también es un contenedor para un valor, pero tú no quieres que cambie ese valor. Por eso se le llama una constante. Vamos a escribirlo en código. Vamos a borrar este código que teníamos antes. Y una constante se escribe de esta manera. Escribes la palabra clave const y luego el nombre que le quieres dar a esa constante. Vamos a decir que es un tax rate, un impuesto. 0.0825 va a ser el valor que yo le voy a dar. ¿Ok? Y vamos a imprimirlo esto a la consola. Vamos a guardarlo y aquí me aparece. Muy bien. Inicialicé mi constante, le puse este valor y aquí lo estoy imprimiendo a la consola. Pero no puedo cambiarle el valor. Si yo después quiero cambiarle el valor a 1, por ejemplo, y lo guardo, ¿qué crees que va a suceder? Pues sí, me va a dar un error. Voy a guardarlo y aquí me está dando el error porque estoy tratando de reasignar el valor a la constante. Así que cuando quieras almacenar un valor y no quieres que este valor cambie después, utiliza una constante. En JavaScript hay 2 categorías de tipos de datos, los primitivos y los referenciales. Vamos a enfocarnos primero en los tipos de datos primitivos. ¿Y cuáles son estos? Bueno, son las cadenas de texto, los numéricos, booleano, nulo y no definido. Estos son los tipos de datos primitivos, los básicos. Hay un par de tipos de datos primitivos más, pero vamos a enfocarnos ahorita en lo fundamental. Vamos a ver ejemplos de estos tipos de datos primitivos en código. Aquí en la pantalla puedes ver el código que teníamos de la lección pasada, pero vamos a borrarlo. Y vamos a empezar a crear variables y asignarles diferentes tipos de datos primitivos. Vamos a crear una variable, como la vez pasada, y vamos a asignarle el valor Leo o a tu nombre. Esto que está aquí es un valor de cadena de texto o en inglés string. Puedes poner tu nombre si gustas. ¿Cómo sabemos que es una cadena de texto? Bueno, porque el valor está envuelto en comitas. Puedes poner comitas sencillas o también puedes usar comitas dobles, ¿ok? Pero a mí me gusta utilizar las comitas sencillas. Es más, adentro de esas comitas sencillas puedes poner espacios, puedes poner números, pero como está dentro de las comitas, sigue siendo un tipo de dato de texto. Lo voy a imprimir a la consola, pero seguro ya sabes lo que vamos a ver. Y aquí está. Este es un tipo de dato de texto o cadena de texto.
Ahora vamos a crear una variable que tenga un valor numérico. Vamos a decir edad. Ok. Aquí son números y no está envuelto entre comitas. Entonces, este tipo de dato es un tipo de dato numérico. Ok. Ahora vamos a crear un tipo de dato booleano. Ok. Los tipos de datos booleanos solamente puede ser uno de dos valores, o verdadero o falso, o true o false. Así que voy a crear aquí una variable que sea isActive y le voy a poner true. Esta variable es un tipo de dato booleano. Solamente puede ser true o false, ¿verdad? Verdadero o falso. Otro tipo de dato es el nulo, o en inglés no. Ese tipo de dato lo quieres utilizar cuando explícitamente vas a representar que es un valor vacío. A propósito, quieres representar que este es un valor vacío. Por ejemplo, si creamos una variable que se llama selectedProduct o producto seleccionado y le asignamos el valor no, eso quiere decir que pues el usuario no ha seleccionado ningún proyecto. Bueno, perdón, quise decir producto selected product y aquí me aparece nulo. Ok, ahora voy a poner aquí comentarios. Si recuerdas de una de las lecciones pasadas, los comentarios son ignorados por el motor de JavaScript. Aquí simplemente para poner un recordatorio de qué tipo de dato estamos hablando. Ok, falta uno más, el no definido o undefined. El tipo de dato undefined se utiliza cuando has creado una variable pero no le has asignado ningún valor. Por ejemplo, si creo una variable que se llame teléfono, pero no le estoy asignando ningún valor como estas otras variables, noten lo que va a aparecer en la pantalla. Voy a guardar y me dice undefined. Dice undefined porque phone no tiene asignado ningún valor. Entonces, automáticamente JavaScript le asigna el valor undefined. Si has buscado la definición de JavaScript en internet, de seguro te has topado con que esta definición incluye que JavaScript es un lenguaje de programación de tipado dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, los lenguajes de programación se pueden dividir en dos categorías: lenguajes de programación de tipado estático y lenguajes de programación de tipado dinámico. Aquí en la siguiente pantalla podemos ver cómo se declara una variable en Java, no en JavaScript, sino en Java. En Java, primero le tienes que decir qué tipo de dato le vas a asignar a la variable. Entonces aquí le estamos asignando un tipo de dato de texto, de cadena de texto, y le estamos asignando el valor Leo. Después no puedes asignarle un valor numérico o un valor booleano, siempre debe de contener un valor de texto. Y así es en los lenguajes de tipado estático. En JavaScript es diferente. No le tenemos que decir con antelación qué tipo de dato le vamos a asignar a esta variable, simplemente creamos la variable y le asignamos el valor. Y también, después, podemos asignarle otro tipo de dato. Por ejemplo, aquí tiene un tipo de dato de texto y después le asignamos un tipo de dato numérico. Y está bien con JavaScript. Entonces, esa es la diferencia entre un lenguaje de tipado estático y de tipado dinámico. Con el estático, como Java, le tienes que decir con antelación qué tipo de dato le vas a asignar y no puedes asignarle a la variable un tipo de dato diferente. Con los lenguajes de tipado dinámico, como JavaScript, no le tienes que decir con antelación qué tipo de dato le vas a asignar y después le puedes cambiar el tipo de dato a la variable. En JavaScript usamos un operador que se llama typeof que nos ayuda a encontrar el tipo de dato que almacena una variable. Mira, vamos a borrar esto que teníamos aquí. Muy bien. Y ahora vamos a crear una nueva variable. Voy a llamarle nomás myVar y le voy a poner mi nombre. ¿Ok? Y voy a imprimir a la consola el resultado de lo que me dé el operador typeof. Typeof se escribe así y luego enfrente le puedes poner el nombre de la variable. ¿Okay? ¿Qué crees que se va a imprimir a la consola? Bueno, vamos a ver. Voy a guardar el archivo
y aquí se imprimió string. Me está diciendo que esta variable contiene el tipo de dato de string o de cadena de texto. Ahora si le cambio el nombre, más bien si le cambio el valor, le pongo número 10, ¿qué crees que se va a imprimir ahora a la consola? Bueno, lo voy a guardar y se imprime número. ¿Ok? Ahora voy a cambiarle de valor a la variable. Le voy a escribir falso. Vamos a guardarlo y sabe que es un tipo de dato booleano. ¿Ok? Entonces este operador lo podemos utilizar para encontrar el tipo de valor que tienen las variables. Pero ahora, si no le asignamos ningún valor a la variable, ¿qué tipo de dato me va a decir typeof? Bueno, vamos a guardarlo. Dice undefined. Muy bien. Porque si no le asignamos ningún valor, automáticamente JavaScript le asigna el valor undefined. Pero ahora, si le asignamos el valor nulo, ¿qué crees que va a imprimir a la consola? Bueno, vamos a ver. Vamos a guardarlo. Y dice que es un objeto. ¿Por qué dice que es un objeto? Bueno, este es el tema de la siguiente lección.